Queremos darte la bienvenida a esta entrega número 6 de Panorama Bíblico, donde vamos a hablar de Isaac hasta José, Isaac en adelante. Trataremos de llegar hoy hasta José. Y bueno, es un placer para nosotros compartir estos principios. Aquí compartimos un poco lo que son principios o claves para interpretar la Biblia. Por supuesto que la Biblia se interpreta bajo la revelación del Espíritu Santo. No hay mejor manera que eso. A veces nos ayuda a entender los contextos y las historias, conocer un poco los lugares. El entendimiento crece cuando uno conoce un poco más y Dios te puede hablar mucho más profundo cuando tenés más material en tu cabeza, cuando conoces más cosas. Entonces, para eso es tan importante conocer la palabra del Señor, porque hay mucha revelación que nos espera en la medida que nos metemos en profundidad para leer las Escrituras. Hemos dejado en Abraham y la vida que tuvo Abraham. Abraham vino de Ur de los Caldeos, llegó hasta Canaán. Pero yo quiero vamos a continuar con Isaac, pero antes de eso quiero hablar de los pueblos que había en aquel momento. Había algunos pueblos, los cuales la Biblia les llama los cananeos. En algunos casos se los empieza a mencionar pueblo por pueblo, pero voy a hacerte mención de unos pueblos que ya estaban antes que se forme el pueblo de Dios. Este es el periodo de la formación del pueblo. Con Abraham, Dios comienza a formar el pueblo y se va a formar y se va a solidificar, se va a multiplicar cuantiosamente en Egipto, realmente. Pero antes de que llegaran a la tierra de Canaán, y si podemos poner un mapa en pantalla, te voy a mostrar, acá está la tierra de Canaán. Se le llamaba de Canaán porque estaban los pueblos cananeos. ¿Qué eran los pueblos cananeos? Eran grupos de habitantes que adoraban otros dioses, numerosos dioses en algunos casos, pero principalmente los Baales, ¿sí? Ellos adoraban los Baales, eran pueblos que tenían distintas adoraciones, distintas costumbres. En el caso de los cananeos, de los pueblos cananeos, compartían una raíz semítica para el idioma. Entonces, es como la base para el idioma hebreo. Esos pueblos hablaban de formas parecidas. Entonces, los cananeos van a tener esa base para el desarrollo del idioma hebreo. Es muy interesante, entre los pueblos que había, por ejemplo, estaban los amorreos, ¿sí? Y los amorreos eran bélicos, eran gente de guerra, se los menciona en la Biblia muchas veces, pero tenían una característica fundamental y esto son las cosas que nosotros tenemos que aprender a recordar de la palabra de Dios. Los amorreos adoraban ciertos dioses, Moloc. Ellos introducen la adoración a Moloc. ¿Qué era Moloc? Era un dios que pedía en sacrificio a tus hijos, sobre todo al hijo mayor, al primogénito. Había muchísima ofrenda, muchísimo sacrificio humano en aquel tiempo. Y eran tiempos duros, tiempos crueles. Y para que puedas entender esto, los amorreos eran los que, exigían que se quemaran a los hijos. Entonces, tenía una estatua, quizás de bronce, y los niños se ponían, que Moloc tenía los brazos extendidos, se ponía el niño ahí, se lo quemaba en esa estatua. Una atrocidad muy grande. Era una abominación para Dios, Dios detestaba todo eso. Había razones por las cuales Dios quería formar un nuevo pueblo, no podía tomar de la gente que estaba ahí, porque esa gente que estaba comprometida espiritualmente. Los amorreos, los fenicios, por ejemplo, otros pueblos que aparecen en la palabra de Dios. Bueno, los cananeos, ellos son pueblos que adoraban muchos dioses, los Baales principalmente, pero los fenicios, por ejemplo, adoraban a Astarte, la diosa de la luna, la reina de los cielos, por ejemplo, la diosa del amor. Ellos tenían adoración. Los fenicios están ubicados, si podemos seguir viendo ahí el mapa, están ubicados más arriba del mar de Galilea, sobre la costa. También posiblemente estos pueblos llegaron por el mar Mediterráneo, se asentaron en esa zona, y pueblos ya existentes al tiempo de Abraham o contemporáneos que empezaban a llegar, empezaban a formar sus ciudades. Ahí los fenicios tienen la famosa ciudad de Tiro y Sidón, que aparecen en la Biblia. Originalmente hay una base fenicia y originalmente ahí había un territorio que se adoraban estos Baales, se adoraban a Astarte, como mencioné antes, se adoraban otros dioses.
en esa tierra, entonces luego vamos a encontrar en las historias bíblicas, y para comprenderla es importante tener esta información, vamos a encontrar cómo Dios detestaba esas cosas, ¿no? Cómo Dios esperaba que los expulsen a esos dioses, a esos demonios, y el pueblo de Israel nunca pudo expulsarlos del todo. Siempre estuvo dando vuelta fluctuante la idolatría entre ellos, y esto era algo que para Dios era abominación. Por ejemplo, voy a mostrarte también los filisteos. Posiblemente en el tiempo de Abraham no estaban todavía desarrollados, pero ya para el tiempo de Isaac empiezan a desarrollarse. Son pueblos que vienen quizás originarios de las islas del mar Egeo, ¿sí? Entre Grecia y Turquía, y pueblos que por alguna razón vienen y encuentran en la zona lo que es hoy la Franja de Gaza. Si podemos ver en el sur, esto es el sur del territorio de Palestina, lo que hoy es la Franja de Gaza. Ahí se asientan los filisteos, empiezan a asentarse, y eran ya muy desarrollados. Los filisteos eran realmente pueblos mucho más desarrollados que el resto de los pueblos de la zona, porque tenían una gran conquista marítima. En la historia han peleado con Egipto, han tenido guerras, han hecho grandes hazañas, pero sobre todas las cosas tenían una organización muy particular. Ellos lograron una alianza, una organización de Pentápolis, 5 ciudades que pertenecían a los filisteos. Te las menciono, las vas a encontrar en la Biblia una y otra vez. La ciudad de Gaza, hasta el día de hoy, está la ciudad de Gaza, existe en la tierra de Palestina. Asdod, Askelón también está ahí, Gad, de donde viene el gigante Goliat, y Ecrón. Son ciudades que ya existían en aquel tiempo, ¿sí? O empezaban a existir en el tiempo de Abraham, que van a desarrollarse más en el tiempo de Isaac, y en todo el periodo de la Biblia vas a escuchar estos nombres. Entonces es muy importante ubicarlos, saber. Ellos tenían otra adoración. Curiosamente también los Baales, pero adoraban específicamente a Baal-Zebub. Baal-Zebub, de quien Jesús va a decir Belzebub, después en el Nuevo Testamento se va modificando un poco el nombre, pero ellos son los iniciadores de esa adoración, ¿sí? Ellos son los que traen esa adoración. Pero quiero decirte algo más, porque hemos escuchado en la clase pasada, hemos leído en la Biblia cómo Dios le dice a Dios le dice a Abraham: Isaac es el hijo de la promesa, tenés que despedir a Ismael, te tiene que ir de tu campamento. Y se va con Agar, pero le dice Dios a Abraham: tranquilo, Abraham, que tengo algo para Ismael, tengo todavía promesa para él, lo voy a cuidar, lo voy a bendecir. Y Dios lo cuida en el desierto, tanto a él como a su madre, y llega a ser vigoroso guerrero, como dice la palabra del Señor. Pero a través de Ismael se desarrollan los ismaelitas, que van a pelear una y otra vez, van a tener conflictos con el pueblo de Israel. También en el periodo que se forma el pueblo de Dios, se empiezan a formar pueblos que se desprenden del pueblo de Dios. Y el primer pueblo que vamos a ver son los ismaelitas. Y quizás el más importante entre ellos son de quienes se van a llamar después los árabes, quienes van a ser los antecesores del profeta Mahoma. Estamos hablando ya del 600 después de Cristo. Mahoma va a decir que es Ismael el primogénito, el elegido, y él traza su linaje y su descendencia y el del pueblo musulmán desde Ismael. Y entonces él va a decir que en realidad Mahoma va a decir esto, que no fue Isaac quien casi muere sacrificado, sino que fue Ismael, y que lo hizo en el monte Moria, y en el mismo lugar donde por mucho tiempo estuvo el templo de Israel, y hoy hasta la actualidad está el domo de la roca, está ese domo dorado que se ve en las fotos de Jerusalén. Esa es una mezquita, y el pueblo judío va a decir que ahí, casi sacrifican a Isaac. En cambio, el pueblo musulmán va a decir, no, ahí casi sacrifican a Ismael. Y cambian la historia ellos, la cambian respecto a lo que la palabra de Dios dice, la Biblia, y van a modificar esto para darle otro sentido. Pero los ismaelitas los vamos a encontrar en toda la Biblia,
siempre en contraposición del pueblo de Dios. Lo mismo con los edomitas, todavía no llegamos a esa historia, pero Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, pero los hijos de Esaú, los descendientes de Esaú, y estos son claves para entender, van a ser los edomitas. Muy bien, ¿de dónde vienen los edomitas? Vienen de Esaú y van a habitar acá en el sur de Jerusalén, de Palestina, se van a instalar en esta zona. También aquí está el monte Seir. La Biblia le va a llamar al monte Seir una y otra vez, le va a decir, o va a ser sinónimo de edomitas, y estos son claves para entender la palabra del Señor. Edomitas o descendientes de Saúl, monte Seir, son son sinónimos y se refieren a ellos, y estos edomitas tienen la característica, van a ser contrarios al pueblo de Israel y adoran otro Dios muy distinto. Ellos adoran a Cos, un Dios distinto, un Dios, que no tiene registro en otros lugares. Aparentemente esto nace con ellos, es muy particular. Son adoradores de Cos, y vamos a ver muchos textos en la Biblia donde cuando ya el pueblo de Edom está muy desarrollado, es todo un reino, vamos a ver cómo pelea una y otra vez, está en contraposición al pueblo de Israel, siempre en contra. Ya lo vamos a ver desde que vienen de regreso de Egipto y quieren entrar a la tierra prometida. Los edomitas van a estar en contra, y así fue toda la vida, y creo yo que es hasta el día de hoy. Y vamos a encontrar después a los amonitas y a los moabitas, y estos sí son descendientes de Lot. Hemos visto que Lot terminó teniendo relaciones con sus hijas y nacieron estas personas, Amón y Moab, y son los padres de los pueblos amonitas y moabitas, y llegan a ser reinos muy numerosos, muy grandes. Uno está en Jordania y el otro va a estar pegado a Edom, ¿sí? También al sur, los moabitas van a estar pegados al sur. Los amonitas se enamoran de la adoración a Moloc, ¿sí? Para quemar a sus hijos, y esto es una atrocidad terrible, también desagrada mucho al Señor. Vamos a ver historias de esto en la Biblia. Y los moabitas se van a involucrar con la adoración a Quemos. Quemos, un dios terrible, un demonio terrible en la Biblia, y ellos son los principales, todo un reino que se desarrolla gigante, un reino que se desarrolla para adorar a Quemos. Estas son las curiosidades de la Biblia. Tenemos que tener estos datos presentes para poder estudiar y entender, tener algunas claves de cómo poder leer mejor las Escrituras. Si tenemos todos estos conocimientos previos, nos pueden ayudar bastante. Y ahora sí queremos continuar con la historia de Isaac, ¿sí? Hemos visto esto. Isaac vive la fe de otra manera, porque era él a quien iban a sacrificar. Él estaba acostado ahí en ese altar que habían hecho, estaba acostado sobre la leña. El padre quizás tapa sus ojos, pone la mano como una ofrenda y está a punto de degollarlo, y Dios dice: detente ahí, tengo un cordero. Y él vive todo eso. Él creyó que Dios podía resucitarlo, creyó lo mismo que su padre. Por esa razón quizás Isaac no tuvo grandes pruebas en su vida, porque ya la prueba la tuvo en su juventud. Desde joven se entregó a Dios y tenía mucha fe en Dios, era amigo de Dios. Isaac tuvo una buena vida. Yo quiero decirte 5 puntos acerca de Isaac que creo yo son importantes para entenderlo, para poder llegar más a este personaje bíblico y considerar esto a la hora de leer la Biblia. Número 1, él tiene una conexión muy fuerte de fe. Es una persona que comienza con fe por este episodio que hemos mencionado recién, porque él creyó que Dios podía resucitarlo, él le creyó a Dios, creyó lo mismo que su padre creía. Número 2, se casa con Rebeca. Pero atención con esto, porque muere su madre, Sara, y estaba muy triste. Pero su padre Abraham manda a buscar para él una mujer de entre su parentela, ¿sí? Y ahí aparece Rebeca en escena. Dice que la vio, se enamoró de una buena mujer a su medida, tal cual él se enamoró, era muy linda, la quiso. Y esto para él fue fantástico. Ni siquiera tuvo que salir a buscar su esposa. Su padre había mandado
por ella y él se enamoró y fueron muy felices por lo que la Biblia muestra, ¿sí? Hay un episodio, y esto también quiero mencionarte en tercer lugar, o sea, hay un episodio en Gerar, que esto es la franja de Gaza que mostramos recién, estaban recién creciendo, comenzando el pueblo de los filisteos y tenían rey, y ahí se acerca Isaac, por el hambre va hasta ese lugar. Él también quería ir a Egipto como su padre, pero Dios le dice que no, y va a Gerar, y él niega a su esposa, le dice al rey que era su hermana, tal como Abraham lo había hecho. Qué curioso, ¿no? Y resulta, bueno, así como tomó la fe de Abraham, también tomó algunas cosas malas. No siempre uno sabe depurar, a veces podemos tener gente de Dios tremenda que fueron nuestros padres, pero no, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, no tienen que saber depurar. Isaac no depuró nada, él tomó todo lo que de su padre venía, la fe, también esto de negar a su esposa, y terminó negándola, pero ahí Dios interviene, le va mucho mejor, lo recompensa el rey, crece. Ahí dice la Biblia, dice que ese año él cosechó al 100 por 1, se enriqueció, Dios lo enriqueció entre los pueblos filisteos, una maravilla lo que Dios hizo, creció mucho financieramente en Gerar. Esto sucede en Gerar, digamos que Dios tenía un cuidado especial con él, lo prospera tanto que la gente le tenía envidia, un síntoma claro de aquellos que son prosperados por el Señor. En cuarto lugar, Isaac ora por su esposa. Esta es otra cosa importante de la vida de Isaac, ¿sí? Ora por su esposa porque no puede tener hijo, no puede tener ningún hijo, entonces él simplemente le impone la mano, la bendice y Dios hace un milagro. Tiene mellizos, Esaú y Jacob. Y esa es una caricia de Dios, es decir, que realmente Isaac tuvo una buena vida. Todo lo que leemos de la Biblia acerca de Isaac es bastante bueno. En quinto lugar, Isaac y Rebeca. Bueno, esto es otra cosa que uno tiene que saber de esta historia bíblica de Isaac. Isaac y Rebeca tienen un fallo que va a ser arrastrado hasta la siguiente generación, un fallo como padres. Ellos tienen 2 hijos, pero Rebeca ama más a Jacob. Lo dice la Biblia así, Y Isaac ama más a Esaú, porque era cazador, porque andaba por el campo, por los montes, y Jacob era más tranquilo, era pastor de ovejas, cuidaba su rebaño, trabajaba en el campo de otra manera, y dice que Rebeca amó más a su hijo Jacob, una cosa que no debe existir. Realmente esto no era algo que Dios le había pedido, esto era algo de la carne de ellos, y son esas cosas que uno tiene que aprender. En los personajes bíblicos, la Biblia no esconde las cosas malas, las muestra para que podamos aprender también de eso. Esto es muy interesante. Entonces, Isaac y Rebeca cometen estos errores que van a repercutir en una división entre los hijos. Los hijos se tensionan entre ellos porque sentían que la madre apoyaba a uno y el padre a otro. Y Esaú era el mayor porque nació primero y el otro vino colgado del talón. Entonces eran mellizos y en ese momento la primogenitura lo era todo. Pero acá sucede algo, por esta tensión que tenían entre ellos, dice que un día Esaú venía cansado del campo, de cazar, y Jacob lo espera con un guiso de lentejas. Y sabía que esta era la debilidad de Esaú. Tenía hambre, llegó del campo, quería comer, muchacho joven seguramente. Entonces Jacob le dice, sí, vení, servite de lo que yo tengo, te vendo esta comida, te la cambio por tu primogenitura. Y creo yo que siempre había pensado Jacob, ¿por qué no fui yo el mayor? ¿Por qué no fui yo el mayor? Y quizás aún Rebeca le podría haber dicho, mira, vos tendrías que haber sido el mayor. Pero no fue así. Él no supo esperar su momento. Intentó esto de negociarle la primogenitura. Y Esaú cometió un error, ya fue malo de parte de Jacob, pero el error de Esaú fue peor, porque él dijo, sí, te la cambio, y menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Así que comió ese plato de lentejas, de ese guiso de lentejas, y perdió el respaldo de Dios para ser el primogénito, ¿sí? De ahí debería venir el linaje de todo el pueblo de Israel, pero no. Como mencioné antes, Edom, o sea,
Esaú va a ser el padre de los edomitas. Él va a levantar otro linaje, otro pueblo. No va a ser padre del pueblo de Israel, no va a ser padre del pueblo del cual vendría el Mesías, porque ese día él decidió cambiar la primogenitura. Yo creo que los dones, los regalos espirituales que Dios nos da, jamás debemos menospreciarlos en nada, sino que debemos trabajarlos, debemos potenciarlos, y ahí está la clave, ¿no? Pero esto no fue lo que hizo Esaú. Esaú perdió esa posibilidad por causa de comer de la carne, ¿sí? Le tentó más el guiso de lenteja y se quedó con el guiso de lenteja. Ahora, a la muerte de Jacob, de Isaac, ya cuando estaba muy anciano, que ya no podía ver, Jacob hace algo más sobre esto. Él ya, digamos que por haberle comprado la primogenitura a su hermano, él hace algo peor todavía. Él va a tomar la bendición final. En este momento, digamos que el peso de una bendición dada, oral, era muy importante en aquel tiempo y lo es hoy en día también. Hoy no la entendemos tan bien como se entendía en aquel tiempo. Era un peso profético. Todo lo que el padre iba a decir se iba a cumplir. Entonces viene Jacob, digamos, en los últimos días de Isaac y le dice: Padre, bendíceme. Le hace una comida como si fuera un animal de caza. Se la prepara su madre, en realidad su madre estaba detrás de todo esto. Le pone piel de ovejas porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Entonces le pone piel de oveja para que su padre lo toque y dice: así sos vos, hijo mío, Esaú. Y le suelta una palabra de bendición, como una palabra profética, que iba para el mayor y se la da al menor. Y ahí es donde todo el linaje del pueblo de Israel pasa por Jacob. Y después esto tiene que huir porque Esaú lo quiere matar. Lo interesante es que viene Esaú y le dice: Padre, bendíceme, trae la casa, trae un guiso, trae la comida. Pues su padre le había dicho: tráeme algo de comer que ya voy a entregar. Esto era como entregar la herencia, soltar una palabra profética de bendición. Era mucho más que la herencia financiera, la herencia material. Entonces Esaú viene a traerle la comida y dice: acá estoy. Y Isaac le dice: no, yo ya te di la bendición. Y se da cuenta que se le había dado a Jacob y no a Esaú. Entonces Esaú dice: Padre, ¿y no te queda algo? No era algo que se podía repetir a la ligera. No, él ya había soltado la bendición, guiado por el Espíritu, soltó la bendición y se la llevó Jacob como si fuera un objeto. Así de fuerte era la bendición. Y Esaú recibe algo de menor calidad y va a ser el padre de los edomitas por esa bendición. Que los edomitas no pueden seguir el camino del Señor, ellos trastornan su corazón y, como dije antes, terminan adorando a Cos en vez de adorar al Señor. Ahora, esto es terrible, ¿verdad? Termina muriendo Isaac y para entonces tiene que salir huyendo de la tierra Jacob sale huyendo de la tierra de Canaán porque sabe que si su hermano Esaú ya era un hombre violento, un hombre de guerra, cuando muera su padre Isaac lo iba a matar. Entonces se va y va a trabajar con Labán y ahí comienza la historia de Jacob. Génesis cuenta estas historias maravillosas que realmente nos dejan mucho, y yo quiero contarte hoy un poco también de Jacob. Jacob es una persona que va a trabajar por sus esposas. Él es estafado por su tío. Él tiene que huir, no se lleva nada. En ese paso, yéndose para la casa de Labán, tiene una experiencia en Betel. Él tiene una visión. Dios le dice, estaba dormido, no tenía nada, no tenía dónde apoyar su cabeza. Se apoya su cabeza en una piedra. Y en esa visión, en ese sueño, hay una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y él hace un pacto con Dios. Le dice: Señor, si me bendices en este viaje, si me bendices, te voy a seguir, te voy a honrar, te voy a dar el diezmo de todo, como lo hizo mi padre Isaac, como lo hizo Abraham. Yo también voy a seguir ese pacto. Entonces él hace un pacto. Ya no va a vivir por la fe de Isaac, no va a vivir por la fe de su abuelo Abraham, sino que va a vivir por su propia experiencia, porque ahí Dios lo visita. Y él le dice a ese lugar, le pone
casa de Dios, a ese lugar, justamente porque Dios lo visita. Ahora, ahí comienza la historia de Jacob, ya lejos de su familia, lejos de todo, ¿sí? Quiero decirte 3 cosas de Jacob que son importantes. Se va a vivir con Labán, como te mencioné. Trabaja por la hija menor de Labán, 7 años, y no se la da, ¿verdad? Lo hace casar con Lea, la hermana mayor. Tiene que trabajar otros 7 años más y también se queda con la hermana menor, Raquel y Lea, y también con sus esclavas. Y él tiene hijos con las 4 mujeres, con las 2 esposas y con sus esclavas. Y tiene 12 hijos en total. Esto es muy interesante. Después de muchos años regresa, cansado de trabajar para Labán, siempre estafado, siempre trabajando mal con Labán. Regresa enfrenta a su hermano Esaú, logra tener paz con Esaú. Esaú había crecido mucho también, Esaú había prosperado con todo lo que Isaac tenía, con todas las propiedades, todos los camellos, las vacas, el ganado que tenía Isaac, había quedado en manos de Esaú y había prosperado mucho. Pero también había prosperado, por bendición de Dios, había prosperado Jacob. Y llega otra vez al territorio cercano donde estaba Esaú y vuelve, y ahí establece su casa, su familia. Él va a tener 12 hijos, pero todo esto sucede cuando solo tenía 11. ¿Sí? Había nacido hasta hasta José, el más pequeño. En ese momento, luego viene Benjamín, pero hasta ahí era el más pequeño. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante. Esta es la tercera cosa. Jacob pelea toda la noche en Génesis 32, 22 al 28. Y quiero leerte este pasaje. Pelea toda la noche con un ángel, ¿no? Dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también a todas sus posesiones. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Impresionante. Israel quiere decir el que lucha con Dios, el que pelea con Dios, y no es que literalmente había vencido, ese era un ángel, no es que lo había vencido, pero él no se había dado por vencido, sino que había tenido una fortaleza para pelear toda la noche. En esta historia, acá Jacob recibe el nombre de Israel. Después Israel se va a llamar toda la nación, todo el pueblo, hasta el día de hoy es Israel. Por eso le llamamos a Abraham, Isaac y Jacob los patriarcas, los padres, porque ahí se construye el pueblo, los inicios. Es decir, Dios elige a Abraham, le promete a Abraham, pero termina dándole nombre a toda la nación a través de Jacob, ¿sí? Jacob termina, en esta historia con 11 hijos regresando a la tierra de Canaán, pero con está a vísperas de lo que sería un tiempo de vacas flacas, un tiempo de mucha hambre, donde la humanidad entera sufrió mucho y él no lo sabía, ¿no? Es muy interesante esta historia es maravillosa, pero aquí quiero avanzar con la historia de uno de sus hijos, la historia de José. La historia de José es quizás la historia más, no sé cómo decirlo, la que más resalta entre todas las historias de Génesis y con la cual termina Génesis. De Jacob se habla muy bien en toda la palabra de Dios.
Hebreos 11:20 dice, voy a leerte esto para terminar con Jacob, dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró postrándose en la punta de su bastón. Jacob va a terminar sus días viendo el esplendor de su hijo José. Y aquí quiero conectar con José. ¿Quién era José? Era el menor de sus hijos, pero hijo de Raquel, la mujer que él más amaba. Y voy a subrayar este aspecto muy negativo del cual también tenemos que aprender. Así como Isaac había abierto una brecha junto con su esposa porque amaba más a uno que a otro de sus hijos, Jacob llevó esto todavía mucho más lejos, porque Jacob tenía una preferencia, digamos, era abismal la diferencia que tenía entre su hijo Jacob con el resto de sus hijos. Dios había puesto en José algo distinto y Jacob diferenciaba a José de otra manera, de una forma distinta que a sus hermanos. Ahora, esto es muy interesante porque había generado en José quizás desde pequeño una actitud pedante quizás para con sus hermanos y él había adoptado bien ese rol de ser el preferido y de vez en cuando, como si fuera poco, tenía sueños de revelación donde todos se inclinaban hacia él, ante él, sus hermanos y aún sus padres. Y esto le molestaba a todo el mundo, Y ese era José. Crece con revelación divina en primer lugar, era preferido por su padre en segundo lugar, vendido como esclavo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, José, un día el padre le dice, anda a ver dónde están tus hermanos, y sus hermanos en el medio del campo, lejos de todo, dijeron, ya está, no soportamos más a José, vamos a matarlo, dijo uno, y otro dijo, no, vamos a tirarlo en la cisterna, y pasa por ahí una caravana, pasan ismaelitas y lo venden a ismaelitas. Y noten esto, cómo es que, para conectar aquí, los ismaelitas eran los hijos de Ismael, ¿no? Y pasan por ahí una caravana y se lo venden a los ismaelitas y se lo llevan esclavo a Egipto. Venden a uno de sus hermanos, lo engañan al padre, le dicen, José murió, su padre vive muchos años con amargura. En este periodo va a nacer otro hijo a Jacob y muere su esposa preferida encima y nace Benjamín, el hijo más pequeño. El hijo más pequeño de los 12 hijos de Jacob. Jacob también tenía una hija, pero las tribus están en base a sus 12 hijos. Vamos a retomar con eso en unos momentos. Ahora, qué interesante que es esto. Te mencioné que es vendido como esclavo. Va a terminar en la casa de un funcionario egipcio, Potifar. Dios lo prospera en Potifar. La mujer codiciaba a José. Entonces, él se niega y termina en la cárcel por esto, una historia maravillosa. Ustedes pueden leer todo esto en la palabra del Señor. Pero también Dios prospera a José en la cárcel. Y por interpretar los sueños de un panadero, de un copero, termina conectado con Faraón. Y Dios, digamos que le da un sueño, una revelación para Faraón. Muchos monarcas, muchos líderes mundiales tienen sueños, tienen revelaciones que no pueden entender. Pero un hijo de Dios con discernimiento puede comprenderla. Ahí estaba José, interpretó los sueños de las vacas gordas, de las vacas flacas. Dijo 7 años de vacas gordas para todo el planeta, pero 7 años donde el planeta va a estar a punto de destruirse. Toda la Mesopotamia va a tener un hambre terrible. Entonces es mejor administrar bien estos 7 años de vacas gordas. Faraón se sorprende tanto que dice, esto tiene que ser divino, esto tiene que venir de los dioses. Entonces le ponen a él el nombre de Samnat Panea y le dice, vas a ser el administrador. Después de mí vas a ser el segundo en todo Egipto. Esto era un milagro de parte de Dios para que José gobierne en Egipto. Y empieza una nueva historia, ¿sí? Una nueva historia porque pasan los años de vacas gordas. A José le nacen 2 hijos, Efraín y Manasés. Le ponen nombres muy interesantes. Porque dice, Efraín me hizo olvidar la casa de mi padre, todo lo que añoraba y extrañaba. Y Manasés porque me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, cuando José ya está asentado,
y está contento, está liderando 7 años de gobierno impecable. Llegan los años de vaca flaca luego de esto y todo el mundo empieza a tener hambre. Y a los pocos años aparecen los hermanos de José. De todas las naciones venían a comprar grano a Egipto, eran los únicos que habían ahorrado, ¿sí? Tenían ahorros, y el trueque era con lo que se manejaba y ellos le cambiaban cosas. Egipto se había enriquecido por José de una manera impresionante y todos reconocían esto en José. Ahora, Jacobo todavía vivía en Canaán, la tierra de Canaán, y mandó a sus hijos a comprar semilla. Y ahí José encuentra a sus hermanos que vienen a comprar y empieza a hacer esta treta que ustedes van a ver, a veces difícil de entender. Entonces encarcela a uno para que regresen a ver si era cierto que tenía un hermano menor y lo trajeron. Claro, José no les creía y encarceló a uno. En el fondo José había perdonado a sus hermanos, los perdonó porque si no los hubiera matado de entrada. Pero él los perdonó. Pero no solamente los perdonó, tiene una enorme gestión de sus emociones. José logra controlarse, logra perdonar de corazón y quería volver a relacionarse con ellos, pero antes de relacionarse con ellos hace algo que todos tenemos que aprender. Él prueba a ver si cambiaron, porque si no, los iba a volver a lastimar. O sea, él quería probar si realmente cambiaron. Entonces toma a un hermano preso, regresan todo, pero lo vuelven a buscar al que habían dejado preso. Entonces dice, epa, estos cambiaron, porque antes lo hubieran abandonado como me abandonaron a mí. Y empieza a charlar de otra manera. José demuestra una enorme gestión de sus emociones, los perdona, digamos que vuelve a conectarse con ellos, revela que Dios lo puso ahí y después, claro, los trae a todos a vivir a Gosén, la tierra de Egipto en ese momento la capital estaba en Gosén. Si podemos ver en pantalla, está en la zona de Gosén y aquí ocurre algo muy interesante porque muere Jacob, de Gosén viajan hasta Canaán, lo entierran y vuelven a Gosén. Estos textos, para terminar, dice, al reflexionar sobre la muerte, esto vamos a leer en Génesis capítulo 50, ¿sí? Y con esto quiero terminar hoy. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tus padres. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? En verdad, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Maravilloso cómo termina esta historia. Los hermanos todavía tenían miedo, pero José muestra una grandeza, una lectura espiritual de todo. Él dice, la verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios tenía otro plan. Dios usó todo esto con un propósito para posicionarme, para salvar la vida de mucha gente. Dios está mirando por arriba y nosotros vamos a mirar como Él mira. Es magnífica la forma en la que termina José. No hubo otro líder como José, fue impresionante, una persona que gestionó las emociones, que perdonó y que esa brecha que había abierto Isaac, de esa diferencia entre hijos, esa falta de unidad que había en la familia, que la ahondó mucho más Jacob, José la termina sanando. Y los 12 hermanos, ahora sí tienen una unidad, son uno y el pueblo puede crecer por esta actitud de José, pueden tener el sentimiento de ser uno y crecer y empezar a crecer. Este es el periodo de la formación del pueblo y sin esta intervención de José quizás se hubieran disgregado, hubieran pasado otras cosas, pero José los une, dice, están perdonados, volvamos a ser una familia y todo termina de una forma maravillosa. Es más, José dice, Dios nos va a llevar, Dios tiene un plan, el plan no termina aquí, José tenía revelación de Dios.
aquí seguramente nos vamos a multiplicar, volveremos a la tierra de Canaán, pero cuando me vaya, lleven mis huesos a Canaán. Proféticamente lo dice, y eso según el relato de Hebreos 11:22, dice que por la fe José al fin de su vida refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Él tenía la fe, lo dijo mucho antes de que sucediera. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a Canaán, pero él tenía la fe de que esto iba a suceder porque estaba confiando en los propósitos de Dios. Hasta aquí llegamos hoy, hemos hecho un programa un poco más largo para añadir un apéndice extra al principio acerca de los pueblos de Israel, de los pueblos contemporáneos de Israel, pero esta es la formación del pueblo de Dios. Mientras todo esto sucedía en Egipto y aquí el pueblo va a crecer, en Canaán también crecían otros pueblos y luego se van a encontrar en la misma tierra prometida. Pero esto lo veremos más adelante. Queremos desearte que Dios te bendiga y que pueda usar todo esto para el enriquecimiento espiritual de tu vida. Chau, chau.